Tardes, Jimé. Les pedimos que prendan las cámaras porque la idea es que es una educación con rostros, un aprendizaje con rostros, ¿sí? El resto nos acomodamos. Si alguien no pudo ir a la peluquería, si no pudo, digamos, si necesita picar algo mientras tanto, todas esas cuestiones nos acomodamos. Lo Buenas importante, noches. buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Giselle, bien. Bueno, la idea del rostro, sobre todo, eh, digamos, son problemáticas que tienen mucho que ver con esta actualidad, ¿no? Eh, y que tiene que ver un poco con la disciplina y con la problemática, una de las tantas problemáticas, porque la materia busca, ustedes ya cuando por ahí se le plantea filosofía, piensan por ahí en algo antiguo. Si alguno dio en la secundaria filosofía, más que todo a veces se da historia de la filosofía o se habla de personajes. Acá lo que buscamos es más bien hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio reflexivo, hacer filosofía sobre psicopedagogía. O sea, nuestro objeto es la psicopedagogía, pero más que todo es esa praxis que involucra decir psicopedagogía en un campo, en un área. Entonces, vamos a reflexionar juntos y esa es un poco la modalidad que está atravesada por lo discursivo, lo reflexivo, lo didáctico, lo pedagógico, ¿sí? O sea, atraviesa básicamente esto que vamos a ir haciendo. Y como les decía por ahí, un problema importante que podemos, digamos, reflexionar es qué pasa cuando un icono o una letra está en lugar de un rostro. ¿Se produce propiamente el espacio de aprendizaje? ¿Hay una relación humana, pedagógica, cuando no hay rostro? Y hoy decía justo Maxi, digamos, no hay palabra hablada, hay palabra solamente escrita. ¿Qué tipo de relación sería? ¿Sigue siendo humana estando presente lo escrito? ¿No? Entonces, nos planteamos si se pierde el rostro en la posibilidad del encuentro yo-tú, yo-vos sería en argentino, ¿no? Se pierde gran parte de la totalidad del ser, se pierde la acción pedagógica, algo fundamental, fundante. Esto es, digamos, parte de lo que hace a lo propio que hoy, actualmente, son reflexiones que los equipos psicoeducativos están haciendo. Sobre todo, bueno, yo creo que más allá de lo inesperado, más allá de lo que representa por ahí eh, la pandemia y el COVID, porque son dos cosas. Por el COVID aparece la pandemia, por la pandemia aparece una situación de que atenta, si se quiere, contra la libertad y a la vez genera nuevas responsabilidades, plantea la responsabilidad no solamente civil, sino esto que se planteó, una palabra que inventó Denis Magnovich, que después la mal usó el gobierno nacional, que es la cuidadanía,
La inventora de ese término es Denise Maknovich, con otra modalidad no partidaria, sino en un sentido donde se asienta las bases de la ciudadanía en la cuestión de una conciencia corporativa, cooperativa y colaborativa, en donde también se plantea la responsabilidad en una función de horizontalidad, no tanto de verticalidad descendente como un mandato de orden, sino una conciencia colectiva de hacernos cargo de una situación entre todos, lo cual lleva a un ejercicio que le es ajeno, sobre todo situémonos al argentino, ¿no? Para muchos lo público, si es público, no es de nadie. Y entonces no hay un cuidado de lo público. Pero bueno, volviendo acá. Para los que están, y después en todo caso le cuentan a los que van a ir ingresando, mi primer nombre es Ilse, me dicen el profe Ilse, mi segundo nombre es Darío, y mi apellido es de Jesús, todo junto. Si se quiere, o sea, tiene que ver en todo caso, y esto es más filosófico, eso sería algo del orden del ser. ¿Sí? Yo soy Ilse Darío de Jesús. De lo que puedo hacer, elijo, vivo, existo, aparte, es la cuestión de la docencia, la profesión de psicólogo, el enamorado del saber por vocación, no por profesión, que es lo que quiere decir la palabra filósofo, ¿sí? Amante del saber, ¿sí? Y por otro lado, también con algunos recorridos, especialidades, formaciones, que por ahí más que todo son búsquedas que se fueron dando en distintas etapas de mi proceso humano, ¿no? Papá de 3 hijos, la más grande se llama Sofía, Ana Sofía, la que le sigue en orden cronológico de aparición es Dana Chiara y mi hijo Tomás Augusto, ¿no? Nombres escogidos, pobres chicos, bueno, menos mal que tienen tíos psicólogos y psicoanalistas, entonces después trabajarán el tema del nombre propio y el deseo del padre, digamos, ¿no? Ana Sofía quiere decir mirando hacia arriba, Dana quiere decir la protectora, y Chiara le puse por Chiara Luis, no sé si alguno la conoce, la pueden buscar después, y Tomás por Tomás Moro, que es uno de los filósofos que me encanta, que escribe desde el altillo, o digamos el famoso libro muy conocido por el mundo que es Utopía. Bueno, esa pincelada soy yo, digamos, ¿no? Y que todavía no termino de elegir y no termino de formarme y de aprender, así que este espacio más que todo, desde esta idea, es un espacio de aprendizaje compartido. Si ustedes me preguntan qué les voy a enseñar, yo creo que la primera formulación sería qué vamos a aprender juntos. O sea que, ¿por qué es necesario plantear esto? Si yo lo planteo así y después lo leen a Freire, que seguro lo van a leer en algún momento de la carrera o lo están leyendo, ¿sí? O lo leyeron, van a decir, eso que planteó de entrada el profesor, entonces es lo que plantea Freire o plantea
la psicología latinoamericana crítica, o la pedagogía crítica, o la sociología crítica, o la teología de la liberación latinoamericana, digamos, ¿no? La idea de salir de un conocimiento colonizador, ¿sí? Y plantear justamente un pensamiento crítico hacia una autonomía, ¿no? ¿Mm? Bien, ¿qué idea, qué le dijeron a ustedes de este espacio? ¿Qué creen que es este espacio? ¿Qué esperan de este espacio ustedes? Por ahí de decirnos, no nos dijeron nada. Yo creo que vamos a la marcha, digamos, conociendo cada una de las materias y bueno, la expectativa es grande, digamos, poder aprender, como usted dice, y seguir aprendiendo. La expectativa es grande, sonamos. Ja. Bueno, pasa que por ahí yo soy profesora de educación especial, así Qué que lindo. también es esto, digamos, a la marcha uno, como usted dice, siempre seguimos aprendiendo porque nos encontramos con la realidad y con la práctica. Quizás por ahí no tanto con los textos que estudiamos, sino con la experiencia. Buenísimo, sí, sí, sí. Además, estamos en un momento en donde es tan interesante plantear cómo entendemos la inclusión. Si hablamos de inclusión, hablamos de integración, en donde lo interesante es que todos tenemos que plantearnos la inclusión. Antes se planteaba con un grupo reducido de personas y hoy por hoy, ante la situación del COVID, hace que nos pensemos todos, ¿cómo nos incluimos? ¿Mm? Así que es uno de los temas que por ahí podemos después reflexionar juntos, que es el tema de la inclusión y la integración en tiempos de pandemia. Gracias, Rosalía. Sí, cuesta mucho también para nosotros, digamos, como educadores, poder ver, como usted dice, cómo poder integrarnos nosotros mismos también, ¿eh? No solamente los niños con discapacidad, sino yo creo que todos. Bien, y en esto que vos decís, Rosalía, justo me das pie. Yo voy a leer el chat en el caso de que la persona sea muda, ¿sí? Porque si no tiene la posibilidad de habilitar el micrófono y expresar, porque rostro y palabras, decíamos, es un principio esencial, ¿no? Ahora, obviamente que si la persona no puede hablar porque justo tiene faringitis, laringitis o es mudo, comprendemos y nos avisa y entonces leemos lo que escribe, ¿sí? Ahora, si tiene que ver con algo tecnológico, también es un problema que hay que plantearlo, digamos, ¿no? Tiene que ver con una discapacidad operativa, ¿sí? O una nesciencia, porque no vamos a usar el término ignorancia ya, para que puedan ir incorporando en el glosario, digamos. Nesciencia, no sabe de esa ciencia, no es que ignora. Entonces, bueno, podemos decir, al momento, en este instante, en esta circunstancia, soy nesciente y por eso declaro que, bueno, que esto no sé. En ese caso, con Maxia y sí, leemos el chat. Lo leemos alguno de los dos. Somos voz del que no tiene voz. Pero si no, tenemos el medio humano, que es la voz, y obviamente que todavía no estamos entrenados en lengua de señas, pero por ahí siempre hay algún docente o alguien que está, que nos pueda ayudar, cualquier cosa así, prende la cámara y nos habla con señas, digamos, ¿no?
conseguiremos a alguien que nos ayude y aprenderemos también. ¿Ok? Bien. Digo por si acaso, por si no leo en forma inmediata, salvo que me aclaren o nos aclaren que no, o sea, por distintos motivos no pueden hablar. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? Esto de la expectativa es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Bien, ¿qué más? ¿Qué piensan? Si a alguien le dijeron algo de la materia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo me llamo Norma Silva. ¿Cómo le va? Bien. Yo soy docente del nivel inicial. Qué bien. En este momento estoy en un cargo directivo. Y bueno, para mí la filosofía fue siempre, vamos a decir, una palabra común y corriente. Fue una lucha. La verdad que en un tiempo, cuando estudiaba en la facultad, no la entendía. Porque nunca me pregunté sobre las situaciones, las vivencias que fui teniendo. Entonces no entendía la filosofía. Después, con el correr de los años, con los cursos, con las que fui haciendo, es como que me fui dando cuenta de que la filosofía en sí es nuestra vida. Lo que vivimos, lo que experimentamos, y nos va haciendo nuestra historia. Entonces, cada vez voy aprendiendo más. Me resulta así un poco difícil el hacerme preguntas sobre las distintas situaciones. A veces no me doy cuenta de lo que voy viviendo y es en sí una filosofía de nuestra vida. Eso nomás quería. Bien. Bueno, Norma, por un lado es interesante relacionar la filosofía con la vida, sería lo que alimenta la filosofía, y otra cosa que dijiste, lo de la pregunta. Sí, creo que el punto central, un punto nexo, es el tema de las preguntas, pero a medida que va pasando el ejercicio nos damos cuenta de que muchas veces no nos enseñaron a preguntar. La escuela común es una escuela que en realidad enseña más a repetir, no a pensar, ¿no? Entonces, cuando aparece alguien que, por ejemplo, dice, en vez de hacer un examen en donde los aprendientes respondan las preguntas del profesor, se le pide que, de acuerdo a un contenido de lectura, desarrollen 5 preguntas que involucren todo el texto. Algunos se tiran del puente, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nosotros ni siquiera vemos que en nuestro accionar tenemos una modalidad casi, diría, única de pregunta. Y después nos enteramos que hay una gran gama de posibilidades de preguntas. Preguntas de ampliación, preguntas reflexivas, preguntas directivas. Y eso un poco es lo que desde aquel tiempo de nuestro amigo Sócrates, es como que se ve propio del filosofar, más que la cuestión de la respuesta, es el saber preguntar. ¿Y cuál sería una de las grandes diferencias entre el sentido común, el pensamiento común y la ciencia? En el argumento, ¿sí? La construcción de una opinión fundada. Ese sería el salto de diferencia, pero en ambos casos se parte de la pregunta, ¿no? Entonces, como bien dice Norma, quizás en muchos casos
cuando dieron filosofía, nos dieron textos y nos hicieron repetir fórmulas, discursos, sin hacer este ejercicio de reflexionar sobre esos autores o sobre ese texto. Por eso, la idea de este espacio, más que hacer historia de la filosofía o simplemente hablar difícil, vamos a tratar de hacer un ejercicio de aprender a filosofar reflexionando juntos. ¿Ok? Gracias, Norma. Yo quería hacerle una pregunta. La filosofía Claudia. también está relacionada con cuestionarnos lo que naturalizamos todo el tiempo, es decir, que a través de la filosofía es como que empezamos a desnaturalizar las cosas que son obvias, que para qué uno se va a preguntar si es obvio la respuesta. Qué interesante, Claudia. Sí, es una de las funciones de por qué, digamos, no hay filósofos serios en los lugares de poder mezquino. Porque el filósofo primero hace esas preguntas sobre, como bien decís vos, sobre lo que está naturalizado, a veces sobre lo obvio, ¿no? ¿Y por qué es así? ¿No? Pasa en las comunidades, ¿no? Cuando te contestan, ponele, ¿y por qué es así? Y porque siempre fue así. Pero tiene que haber un motivo para que yo lo haga. Y acá en la comunidad se hace así. Y entonces vemos esto y ahí es donde lo que seguimos preguntando para encontrar un argumento y en todo caso poder elegir, ¿no? Si no podemos elegir, que ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra inteligencia y qué quiere decir la palabra pensar, etimológicamente, y entonces vamos a darnos cuenta de cuál es la relación cercana entre la reflexión filosófica y estas dos palabras que son inteligencia y pensamiento. Pero me parece bárbaro, Claudio, yo creo que la función del filósofo es preguntar sobre algunas obviedades que están como asumidas con el riesgo de que, diría nuestro amigo Foucault, seamos idiotas útiles. Y que en realidad, por estar adiestrados, solamente seamos útiles para alguien o para algo. Entonces es importante esto de preguntar a veces por algunas obviedades. Bien, ¿alguien más? Qué interesante. Me quedé solo con Norma. ¿Y los otros rostros dónde están? ¿Qué pasó? Pero siguiendo la línea de Foucault, como decía usted, él también decía que ese conocimiento... Lux, no te veo. Es que no puedo... Lux. Espera. Estaba ocupada. Perdón. A ver, ¿ahí se ve? Ahí te vemos. Estaba ocupada. También siguiendo esa línea de Foucault, como decía usted, ese saber, ese conocimiento es lo que le genera el poder, ¿no es cierto? Porque uno buscando el saber y buscando el conocimiento, es donde le da ese poder sobre los demás. Luz, vos estudiaste algo antes, porque algo parece que leíste de Foucault. Sí, soy docente. Ah, bien. Soy docente de educación primaria. A nosotros, por lo menos, no sé qué dice los compañeros, no nos molesta si le tenés que dar de comer al bebé, ¿ok? Perdón. No hay problema. Yo digo por si acaso, porque por ahí si a alguno le molesta, creo que a Maxi y a mí no nos molesta, ¿está?
Bien, y no nos molesta que en todo caso puedan comer, solamente le pedimos que cuando hablen, traguen primero, nada más, pero no hay problema, si tienen que alimentarse, tomar mate, no nos molesta. Preferimos los rostros con comida, y si es rico lo que están comiendo, bueno, conviden. Está, pero, o sea, tiene que ser un argumento mucho más sólido para no aprender la cámara, digamos, ¿no? El que están comiendo. Para aceptar que no prendan la cámara. Así que sos docente de primaria, de secundaria. De nivel primario. De nivel primario. Así es. Por ahora. Y lo has leído a Foucault. Sí, leí entre otros, sí, a Foucault. También tuve esa formación en lo que es filosofía, pero como decía la compañera Norma, desde el lado que se nos muestra la filosofía, quizás no es el adecuado o no es capaz que el propio, porque sí son textos memorísticos que muchas veces nosotros tratamos de leerlos para estudiarlos y para sacar la materia, porque realmente es así, porque mucho entendimiento no hay. Pero sí al momento de que uno lo lleva a la práctica, o en esos años donde comienza a hacer la práctica en las escuelas, enseñando con los chicos, quizás ahí donde nosotros podemos ver y diferenciar eso, pero desde la carrera, desde que uno estudia hasta que uno está trabajando, pasa un tiempo. Entonces es difícil por ahí decir, mira, sí, acá hablaba tal y acá hablaba tal, y el por qué. Yo, por ejemplo, con mis alumnos soy todo el tiempo el por qué. ¿Y por qué? Cuando ellos me dicen una respuesta, ¿pero y por qué? ¿Pero y por qué? Y llega un momento y me dice, señor, ¿pero y por qué? No, ¿pero y por qué yo? Y todo el tiempo puedo encontrar respuestas en los chicos, y es en donde ellos más, y tratan de buscarte para sacar esas ideas que tienen. Por eso digo, muchas veces hay que saber aplicarlo, hay que saber entenderlo, hay que leer para poder tener ese conocimiento en sí, y también llevarlo a esa práctica. Bien. Bueno, gracias, Luz. Bueno. ¿Quién más? A ver, alguno de los pocos varones, a ver si escuchamos alguno. Ya sabemos que Leo no es Leo. Bueno, me presento, profesor. Soy Mónica Cabrera. Perdón, yo no prendía la cámara porque estaba un poco descompuesta y estaba sin peinarme, discúlpeme. ¿Cómo es? Soy docente también y trabajo en la educación de adultos hace más de 22 años. Trabajo a la mañana en una escuela para adultos, una EPJA, que funciona en un anexo, una escuela con niños discapacitados, estudiantes con discapacidad, perdón, y barreras de aprendizaje, Bueno. Y a la noche trabajo en un bachillerato libre para adultos. Y estoy atrasada porque, bueno, ahora recién pude acomodar mis horarios y por eso no me podía conectar y todas esas cosas. Pero yo me voy a poner al día. Le pido disculpas porque estoy con el celular nada más. Bueno, eso más le quería contar. Soy una educadora de adultos y, bueno, me encanta mi profesión y ahora con este nuevo desafío de la psicopedagogía. Qué interesante eso que planteaste, Mónica, como, digamos, que estamos mal acostumbrados, ¿no? Le hiciste un viraje ahí al toque, ¿no? No es lo mismo hablar de decir discapacitado o en el ámbito médico cuando se dice, por ejemplo, en el ámbito de la salud, HIV, o el hecho de TOP, ¿no? O autista, ¿sí? Qué importante es eso de anteponer la persona y después, en todo caso, lo que le pasa, aunque parezca una tontería, ¿no? Pero es algo que después vamos a ver cómo eso es tan importante, digamos, ¿no? No es lo mismo decir paciente que plantear, por ejemplo, la persona del paciente, la persona del sufriente, la persona del padeciente. Anteponer la palabra persona, o por ejemplo esto de
qué palabra elegimos para hablar de aquel que va a estudiar, porque por lo menos para nosotros, nos gusta más hablar de aprendiente y enseñante que de alumno, ¿no? O estudiante. Pero aprendiente es interesante y enseñante es interesante. Así que bueno, gracias Mónica, bienvenida. ¿Quién más? ¿Alguien más? Se me van los rostros y me quedo con poquita gente, me quedo con Luz nada más ahora. Se fueron todos. No, hay varios, Ilse, debe ser la configuración nomás para que te No, aparezcan. Yo estamos, tengo la cámara profesor. prendida desde que empecé, profe. Es mi máquina de porquería entonces. Estamos todos. Ahí te veo, Norma. Se ve que cuando se activa cuando hablan, tac, aparecen. A mí me salta. Ahí profe. está. ¿Qué cosa esto de la palabra, siguiendo usted otra vez? El de las palabras es el que tenemos que ubicar todo el tiempo, volver a ampliar nuestros vocabularios para tratar de que nadie lo tome a mal, de que tratar de incluirles a toda esta famosa palabra de inclusión y de incluir. Creo yo que, como decía usted, el tema de las palabras es ahora algo muy tocadito, así como porque a cualquiera le toma mal, cualquiera puede hablar o decir cualquier cosa y no tampoco tiene su pensamiento, vamos a decir de eso. Uh-huh. Sí. Vilma, ¿no? Gloria, buenas tardes. Gloria. Sí. Gloria. ¿Vos eras la que estabas hablando recién? Sí. ¿Para que me confundí? ¿Quién? Yo. Vilma Bien. falta, pero me gusta que me diga Gloria. Vale. No, quería Sí, avisarle que a mí también me salta como que se van todos los rostros y queda su imagen y la mía, y me salta como reiniciar, algo así, reactivar, mira. irse. Y solamente, bueno, le toco enter porque no quiero desaparecer de Bárbaro. la cámara. Bárbaro. Bueno, y profe, quería aportar desde mi punto de vista, o mi experiencia, mejor dicho. A mí me costó horrores el cursado. Yo soy docente también de nivel inicial, y una materia que tuvimos en la carrera de filosofía, 3 años la recursé, porque ¡La la verdad que sufriste! la padecí. Fue ¿Quién muy... era ese jodido que te No, torturaba? es una excelente profesora que hasta el día de hoy la llevo en mis pensamientos, pero porque justamente nosotros estudiábamos de memoria y no podíamos aplicar la reflexión en lo que en la teoría sería. Y bueno, y el último año cuando aprobé fue tan lindo, tan linda experiencia, porque ella nos hacía pensar y reflexionar acerca de nuestros actos, digamos. Y así la probé cuando pude hacer lo que en realidad pedía la profesora, pero me costó muchísimo, demasiado. Así que mis expectativas son muchas también acerca de esta materia. Espero Pero, poder pero llevarla. tu deseo es, en todo caso, a ver si interpreto que te guste y que no lo sufras. Entenderla, porque por ahí también me cuesta comprender los textos relacionados a los filósofos, digamos, pero eh, me, me gustaría, sí, poder entenderla. Mira, a ver, creo que en este tiempo también lo que podemos aportar es entender y comprender la acción del filosofar, pero no creo que podamos llegar a entender a todos los filósofos. ¿Está? Claro. Es muy distinto. Vamos a achicar el pescado, diría el gaucho. Vamos a aspirar a entender o comprender la acción del filosofar, el valor que tiene, Sí. y el gran aporte algunos decimos, lo importante de que en la mesa de la resolución de cualquier estado, nación o lugar donde se hagan preguntas centrales para el bien de la humanidad, tiene que haber un filósofo. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ir viendo, digamos, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Ante esta situación del avance de la ciencia. Un científico puede plantear la cuestión de que esto hay que hacerlo porque es un avance de la ciencia, ¿no? Entonces, un filósofo puede preguntarse si todo avance de la ciencia es un bien para la humanidad. Y uno puede decir, bueno, para algunos puede pensar que es obvio que todo avance es un bien. Y no sé si es tan así, porque por ejemplo tenemos la clonación. Es un avance de la ciencia el poder clonar seres humanos. Y uno puede preguntarse, ¿será verdaderamente algo que favorecerá a la humanidad? ¿En qué sentido lo va a favorecer? Y ahí también influirían las creencias culturales, religiosas, todo detrás de eso. Están las creencias personales, digamos, ¿no? Bien, ahí entonces ya también se habilita esto, ¿no? De ir diferenciando lo que es la ciencia, lo que es la religión y lo que es la filosofía. Claro. Y las creencias que están, digamos, constantemente enjuiciadas o reflexionadas por el filósofo, la ciencia que establece un parámetro para establecer esa creencia desde el orden de verdad científica, que va a tener la experimentación, la validación, la consolidación de una demostración mayormente empírica, ¿sí? Que sea evidente, van a decir los científicos, para que pueda para el científico ser una creencia válida. Y por ahí, en el caso de lo religioso, esa creencia va a estar más, en muchos casos, en un orden de fe. Y la fe permite creer sin entender, en muchos casos. Y ahí viene todo un tema de debate y de discusión y por qué la filosofía aporta algo fundamental para la religión y para la ciencia. Bueno, ven, o sea, sale estas reflexiones del aporte de lo que ustedes van compartiendo, ¿no? Que de eso se trata. Gracias, Gloria. De nada. Gracias a usted. Natalia, bienvenida. No prendí la cámara ni el micrófono porque justo mi hijo estaba haciendo su berrinche hasta que lo calmé y ahora participo, pero seguía escuchando. A mí Bien, Natalia, de manera pedagógica nos imaginamos, ¿no? sí, profe, de manera Después podemos ver, a ver, esto del berrinche, ¿no? Qué tema, cómo intervenimos ante el berrinche. La cuestión de la autoridad, la ley, qué tema. Encima mi Natalia, hijo sí. tiene importantísima, así que a mí me pasa lo mismo que Luz, Norma y Vilma. Pero ahora con lo que usted respondió, creo que una de las respuestas de por qué cuesta tanto filosofía. A veces los profesores se centran en que entendamos el filósofo, qué dijo el filósofo, decime concepto, decime esto, compáralo con el otro. Y es como que no entiendo para qué en ese momento decir, ¿para qué me sirve en este momento reflexionar? Yo quiero aprobar las materias, quiero ir sacando y después filosofo. Y entonces, ¿qué hace un estudiante que le cuesta y que le piden conceptos específicos, le piden comparar, le piden hacer todo ese pensamiento, esa línea de pensamiento que el filósofo tardó un año en hacer su teoría y quieren que yo entienda en 1 hora o en 2, 3 horas la teoría? Entonces, ¿qué Tal hacemos? cual, Memorizamos. Nos memorizamos todos los conceptos, sale uno y dice, ¿sabe qué me preguntó? Tal concepto y tal concepto. Listo, leo el concepto, hablo, listo, voy, rindo. Justo me preguntó esto, listo, zafé. Pero nos hacen odiar la filosofía
cuando, como dice, no sé qué compañera dijo, es parte de la vida, tenemos que amar la filosofía porque es lo que nos hace ir abriendo nuestro pensamiento, tener apertura, pero las distintas experiencias que te hacen vivir algunos profesores es eso. Y lo otro también que a veces filosofía te llega en un horario tipo 10 de la noche. Uno viene con todo el día cansado y tenías que dar filosofía a las 10 de la noche con un sueño, un cansancio, venías de residencia o venías de trabajar. Entonces, como que varios factores hacen que uno no disfrute filosofía. Sí, además hay algunos que tienen unos nombres medio raros que después decís cómo hago para pronunciarlo y apenas me acuerdo y no sé ni cómo pronunciarlo, para más lo pronuncio mal. Y por ejemplo, Así que ya. en el canal público, que ahora no me viene el nombre, un filósofo argentino, que te explica de sencillito y de alpargata algunas cositas de los filósofos, y vos decís, y tanto le costaba decirme así sencillito, qué es lo que quería decir el filósofo. O sea, toman tan el concepto de ese filósofo y lo dan así, no sé si tan apasionado y se memorizan la filosofía de esos autores, o no sé, te lo dan tan así que yo digo, ¿por qué no nos explican con palabras sencillitas? Y no es fácil, Natalia, ¿eh? O sea, la verdad Bueno, para mí que me está explicando esto, o entender. sí, 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 pero no, digo, no es fácil. A ver, primero, cuando uno más lee, esto es algo que es un parecer mío, ¿no? Cuando uno más lee, en realidad no es que sabe más. Lo que más sabe es lo que no sabe. Todo lo que no sabe. Y por eso a mayor conocimiento, mayor humildad. Porque en realidad lo que más reconoces es todo lo que te falta aprender. Por eso, en mi experiencia, digamos, hombres que respeto mucho por todo lo que han aportado como docentes y como pensadores, son humildes, porque en realidad siempre se dan cuenta de todo lo que les falta por este recorrido que tienen en su lectura, ¿no? Entonces esto, a lo que voy es que a veces a algunos le toca hacer ejercicio de una materia que tiene tanto conocimiento en sí, y bueno, y a veces es más fácil mostrarse autoritario o directamente repetir un texto o vayamos a esto porque también en la misma formación del docente no nos formaron para el hecho de decir, no, la verdad que no sé, pero podemos buscar juntos. Pero, disculpe. Eso parecería como que en un punto era un criterio de desautorización, ¿no? Cuando en realidad es un criterio de alcance de la finitud del ser. No podemos saber todo. Y puede ser que un alumno mucho más curioso y más lúcido en esa edad que la que yo tuve, en esa edad, haga unas preguntas que yo no me las hice. Y qué bueno para el docente tener ese tipo de aprendiente que lo impulsa a él a seguir descubriendo. No tiene que sentir que lo están desautorizando o tener miedo de que se den cuenta que no sabe. Entonces lo primero que tenemos que poner en claro es que ninguno de los que estamos acá sabe todo. A lo sumo, entonces, lo que uno puede decir, algo quizás, alguito más pudo haber leído. Y desde ahí decir, bueno, y esto que todavía sigo practicando o problematizando, me interesaría compartirlo. Profesor, disculpe, me Sí, parece que Claudia. sería oportuno citarlo a Freire con lo que usted está diciendo, porque él decía, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, pero por eso aprendemos siempre. Qué bueno, bárbaro. ¿Ven? Ahí está nuestro amigo Freire, ¿no?
un aporte fantástico y que, bueno, ustedes también, algunos que son un poquito más grandes, otros no tanto, saben que en la historia de nuestra Latinoamérica mucho tiempo fue prohibido, ¿no? Le habrán contado algunos más jóvenes que nosotros que, bueno, hubo un tiempo en que hubo un gobierno de facto y que en sí cualquier por ahí pedagogo, filósofo, que pudiera hacer pensar era un peligro. Pero en realidad no era un peligro para el gobierno de facto, es siempre un peligro generar ciudadanos críticos hasta para la misma democracia, aunque parezca mentira. Porque aquel que sabe preguntar termina siendo un tipo peligroso para el poder de turno, para los discursos dominantes, para los que quieren generar, digamos, más bien ovejas, que digan sí. Y bueno, y eso es el gran aporte que creo que nuestros padres filósofos, aquellos que estuvieron en su tiempo, quisieron dejar sobre todo. Después está todo el otro correlato y a ver quién escribe más difícil o más fácil, pero lo fundamental, si podemos decir de la esencia, es esto, ¿no? De poder tener este uso reflexivo que nos permita, sobre todo para los que creen, hacer uso de este don maravilloso que es la inteligencia. Y ya que está, le digo, etimológicamente, la palabra inteligencia viene de intelligere, que quiere decir poder elegir, leer hacia adentro. Eso es lo que quiere decir la palabra inteligere, inteligencia. Fíjense qué interesante. Y pensar viene de pesar, con lo cual mínimamente para poder pesar necesitas dos elementos. O sea que aquel que se instruye en un único discurso y en una única forma de leer y ver la realidad no puede pensar. Entonces es interesante el que mínimamente haya una confrontación, por eso el conflicto no es una mala palabra, es una necesidad para poder producir la diferencia, para poder elegir. Encuentro, lo que estamos teniendo ahora, un encuentro pedagógico, reflexivo, quiere decir en contra, confrontación. Que por ahí no nos percatamos el sentido de las palabras, cómo nos van marcando un camino también. Gracias, Natalia. Hay otra Natalia, ¿no? ¿Son cuántas Natalias? ¿Dos Natalias? Somos muchas. ¿Son muchas? Noches, profesor. Buenas noches. Sí, parece que sí. Buenas noches, profesor, colegas. Bueno, yo un poquito más, bastante movido. Así que estaba No te escuchando vemos, a mis colegas. Natalia, te escuchamos, pero Gloria, no te vemos. Ruggeri, ¿no me ves? Estoy de rojo, No. yo me veo. A ver. Ah, entonces es mi compu. Ah. Norma, ¿vos le ves? ¿Ahí me ves? Ah, bueno. No, entonces Sí, yo veo, profesor. A Norma también la conozco. Bueno. Estamos todos conocidos, profesor. Bueno sí, no Natalia, vos también entonces sos docente. Bueno, yo estoy, colega. También soy docente, sí. Me recibí en la UNES, soy profesora en la educación inicial, así que también cursé mi carrera con Gloria, así que también estoy igual que ella, es como dice. Por ahí yo pienso que por ahí es la metodología que el docente utilizó, que hizo que no pudiéramos nosotras entender esa materia, digamos. Y por ahí, ahora vamos a ver con usted por ahí otra nueva metodología que capaz que ahí podamos entender y vamos a ver. Vamos Pero a ver, bueno, no sé. vamos a ver, sí. Bueno, por lo menos hoy
que lo estoy escuchando, o sea, es agradable, digamos, la conversación. Como dicen las compañeras, también está bueno eso de poder compartir cada una su experiencia, eh, las dificultades que tienen, porque en realidad la mayoría somos docentes, otras no, hay gente que es nueva, digamos, pero todas que estudiamos, digamos, tenemos por ahí esos miedos a lo desconocido, o por ahí no entendíamos los profesores, es como dice la compañera, a veces uno cansado tenía que tener una clase y por ahí ya no nos daba más la cabeza, el cerebro para pensar, y por ahí, o sea, costaba que poder interpretar al docente, digamos. Por ahí tiene que ver con la metodología que podamos implementar ahora y poder aprender a filosofar. Qué bueno. Bueno, dijiste No sé si me algunas entiendo. palabras interesantes. Bueno. A ver, la cuestión del método, ¿no? También, digamos, depende desde dónde nos ubicamos. Yo creo que hay dos cuestiones de las cuales hay que repensar, que es, a mí la verdad que, sinceramente, entre nosotros, total nadie se va a enterar, la palabra disciplina me genera comezón. No me gusta mucho, ¿no? La verdad que no. Porque soy bastante rebelde e irreverente, digamos, ¿no? Entonces la palabra ya disciplina no me gusta. Y la palabra método, el tema es desde dónde partimos, ¿no? Porque para Pascal, Descartes, la modernidad, desde ese momento, que es un poco con lo cual, ustedes saben, por los tiempos se generó la educación que conocemos hoy, la palabra método, odos, meta-odos, ¿no? Meta-odos. Método quiere decir, son dos palabras, una que se desdobla en dos palabras. Meta, como suena, ¿no? Finalidad, objetivo, más allá, después de. Eso quiere decir la palabra meta. Y odos, en realidad desde Pascal, Descartes, la modernidad, quiere decir camino. Y entonces vos decís, claro, dentro de todo, si hay un camino, ya quiere decir que ya está construido el camino. Si hay un camino es porque ya se transitó, ¿no? Ustedes imagínense, háganse la imagen de si vos estás en el campo y ves un sendero, vos decís, acá hay un camino. Alguien ya caminó. Entonces, ya en ese sentido, que bien dijiste otra palabra, interpretar, si se interpreta método como un camino ya transitado, la pregunta es entonces no vamos a hacer camino, vamos a caminar un camino transitado. Y si es el método desde la modernidad, sí, porque también está en función de lo disciplinar. Ahora, hay otra posible interpretación más antigua de odos. En la etimología griega más antigua, odos quiere decir modo de andar. Entonces ahí podemos pensar, ya que lo nombramos a Freire, podemos pensar algo de el método como un modo de andar juntos hacia una finalidad, que tendría más que ver con la idea de Freire, ¿no? Claro, sí, exacto. Como decía también la compañera, que ella había visto en un canal, no recuerdo qué canal dijo, pero que había visto que con palabras sencillas también un filósofo explicaba, y ella entendió, o sea, cómo ella entendió eso, que por ahí cuando ella estudiaba con la profesora no lo entendía. Por ahí es también, no sé si el método, la estrategia, el recurso que utiliza el docente para desarrollar su materia, a eso me refería yo. Cómo llegar al alumno para que interprete, digamos, el contenido de la carrera, del área de la materia, digamos. Por ahí, por eso estamos también todas está media... algo, sí, y también, Natalia, está algo que se vuelve a repetir, pero que a la vez no se dice puntualmente de manera explícita, que es, hay intereses diferentes, ¿no? También, sí. O sea, si vos, o sea, y por eso es importante como un libro en la biblioteca, ¿no? En una etapa de la vida, del proceso humano de cada uno de nosotros, un libro puede significar nada.
o una porquería en un momento determinado de la vida, después de un acontecimiento o un suceso que vivimos, ese libro que fue rechazado en una etapa, en otra etapa del proceso humano, puede ser muy importante. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, hay algo que también tiene que ver con esto de que por ahí la filosofía también depende cómo me la acercan y también depende de qué momento del proceso humano estoy, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, este hecho de si en realidad mi objetivo era recibirme de docente, como bien dijiste vos, fíjate vos que lo dijiste, es una materia a aprobar para el objetivo que es recibirme de docente. Entonces, si en realidad, astutamente y en todo caso administrando mis recursos, mi tiempo, mi dinero, si tengo que pagar también, es decirle al profesor lo que quiere escuchar, no importa que en ese momento haga una elección, no aprenda o no sepa, lo que ahora tengo que hacer es pasar la materia. Y quizás ahora, en este momento, donde no comenzamos hablando de evaluación o cómo van a aprobar la materia, y comenzamos a hablarlo de esta manera, podemos generar una predisposición diferente y podemos generar también el decir, bueno, entonces acá lo importante es aprender. Bueno, todo eso también se conjuga. Por eso, en este caso, en vez de hablar de camino, el método como un camino asignado, prefijado, disciplinar, vamos a pensar un O2 como un modo de andar juntos hacia una finalidad que en realidad, sinceramente, no sé todavía cuál es. Porque nos tenemos que encontrar de seguido y ver a dónde queremos llegar todos. Y ahí está también nuestro amigo Freire, en esta cuestión de que no se trata de trasladar un saber de alguien que supuestamente sabe a otro que supuestamente no sabe nada. Porque eso sería lo que ustedes han leído de una pedagogía bancaria. ¿Sí? La idea es partir del encuentro y que aprendiente y enseñante se asombren de un saber que se va a construir a posteriori del encuentro. Exacto, eso nos pasa a nosotras, por ejemplo, el nivel inicial. Antes se creía que la docente era la que enseñaba y el alumno tenía que ir a incorporar todo. En realidad ahora uno va aprendiendo del alumno, partiendo de los saberes previos de ellos, y ellos aprenden de nosotras. O sea, en conjunto aprendemos juntos, digamos, de cada experiencia y de cada cosa que vamos trabajando, digamos. Uno va aprendiendo siempre, como dicen. Uno nunca termina de aprender. Bueno, ahí es donde tenemos que ver. Es que de eso forma... Claro, sí, perdón, Luz, bueno, sí. Es que eso es lo que vendría a ser la enseñanza en sí misma, ¿sí? No somos sujetos pasivos, sino que estamos en constante aprendizaje, ¿sí? Por ahí lo que tiene diferente son los enfoques en que nosotros hemos vivido la enseñanza, los diferentes enfoques a lo largo de nuestra trayectoria escolar también, porque si damos al caso, nosotros cuando hicimos la primaria no es lo mismo como la estamos, yo en este caso como la estoy enseñando en las escuelas, ¿sí? Era una escuela más tradicional, cuando uno asistía a la escuela era más tradicional, los maestros también eran mucho más tradicionalistas, era el docente el único que tenía el saber y lo pasaba, y todo el saber pasaba por él y era de forma directa y mecánica hacia los alumnos. Todo eso también cambió, para muchos docentes cambió, porque lo que hoy es la carrera de magisterio o la educación primaria, como se dice, también yo vi que cambió muchísimo. Porque justamente ahora me tocó estar en la escuela, en la carrera de educación primaria,
y vi que muchos profesores ahora ya no enseñan más la filosofía, en este caso, como me enseñaron a mí. No enseñan más lo que es la materia o el área, la asignatura de lengua, como me enseñaron a mí. También es este constante cambio también del docente reflexivo, ¿sí? Porque también entra en sí la reflexión, entra también en juego lo que es el ser persona, vamos a decir, y estar activo también para aprender del otro, ¿sí? Creo yo que la enseñanza es esto, justamente es un papel activo en donde uno puede enseñar, pero también está sujeto a escuchar y aprender del otro. Bueno, hay muchas palabras interesantes para pensar. Por ahí, antes que se pase, quiero dejar como para que después sigamos trabajando en los encuentros pasados, los que vienen, digamos, perdón. Aprender, enseñar, conocer, saber, por un lado, no son lo mismo, tendríamos que ver de qué se trata esto. Pensar si eran docentes tradicionales o conservadores, no es lo mismo hablar de tradición, tradicionales o conservadores, y después pensar si el escenario mecánico disciplinar no era el que generaba un tipo de método, ¿sí? O un tipo de didáctica disciplinar y un tipo de enseñanza, el escenario mecánico disciplinar. Hoy hay otro tipo de escenario, el de redes fluidas. Entonces, ese escenario de redes fluidas quizás es el que más ha generado en esta situación de COVID, sobre todo de pandemia, el movilizar las estructuras del escenario mecánico disciplinar, que es propio de la escuela, digamos, ¿no? Del nacimiento de la escuela. Sí, perdón, alguien dijo profe. Yo le Pero decía justamente, que además eso que nosotros vamos aprendiendo, como dice la compañera, de cómo el método de primaria, el método de secundaria, el método en el terciario, hace también la matriz de nuestro aprendizaje. Entonces a veces vienen los nuevos paradigmas y uno dice, pero si no saben los nuevos paradigmas, ¿por qué no cambian? ¿Por qué la escuela trata de incorporar otros saberes? Como usted lo dijo, somos una cultura colonizada, entonces tratar de buscar otros saberes, pero a veces chocan eso también, que inconscientemente está nuestra matriz de aprendizaje que actúa sobre esos conocimientos que vamos aprendiendo o esas innovaciones en el saber. No sé si me logré. Sí. Gloria, ¿vos querías decir algo más, además de lo que decía Natalia? no, Querías compartir algo, ¿no? Sí, quería agregar en realidad lo que decía Nati, que antes, o sea, como el docente estaba en el lugar del saber, sí, pero usted lo mencionó después, ahora nos invaden las tecnologías. Obviamente que ya no estamos en el lugar del saber, incluso como usted aclaró recién, el tema de las redes, y el año pasado, cuando empezó la pandemia, personalmente yo me sentí inútil porque no sabía, o sea, y me sentía, no conocía las herramientas como para poder llevar a los alumnos, y aprendí mucho de ellos incluso. O sea, esto nos supera en muchas ocasiones. O sea, y la invasión de las tecnologías, los chicos para ellos ya es nada porque están en esta era, digamos, tecnológica, y por ahí nosotros tenemos que, no sé cómo decirlo, constantemente tenemos que estar actualizándonos porque ya no estamos obviamente en el lugar del saber. Eso quería decir, pero usted lo aclaró ya justamente las redes y todo. Sí, de igual forma también se abre otra problemática que creo que es importante diferenciar. No es lo mismo técnica que método, o métodos y técnicas. Y eso es muy importante también hablarlo, porque algunos han confundido que sumando más técnicas
sin método se puede llegar a un determinado objetivo, ¿no? O que las técnicas van a venir a solucionar determinados problemas. Es interesante el plantear la cuestión de qué pasa con las nuevas tecnologías sin método. Es otra problemática que a nosotros en este ámbito, en esta, digamos, formación que ustedes van a hacer profesión, lleva consigo como un planteamiento, ¿no? El problematizar sobre esto y aportar, vamos a ver más que todo, no recetas, sino muchas veces el ser como moderadores en los ministerios, en las instituciones educativas, en los lugares donde nos toque ejercer, vamos a ser movilizadores, generadores y también vamos a ser líderes de las preguntas, de la problematización, para que cada institución pueda encontrar o cada organización pueda encontrar una respuesta a lo que le está pasando o a lo que nos está pasando. Eso es fundamental, ¿sí? Profesor, porque disculpe. también... Sí, Claudia. No estaríamos hablando entonces ahí lo que se llama el enseñaje. Qué linda palabra. Bueno, que aprende, podemos decir, o sea... Es un invento de Freire que lo usa Pichon Rivière también, ¿no? También, sí. Bueno, que Enseñaje. él dice... Para Claudia, no vamos a hablar por hecho. Explica qué es supuestamente enseñaje para todos. Bueno, es el que dice que es enseñar, puede enseñar a aquel que pueda aprender, según lo que dice Pichon Rivière. Y no me estoy acordando qué decía Freire sobre eso. Pero dice Claro, que porque es en realidad la Pichon persona... es Juana Freire. Claro, sí. Pero estaría relacionado los temas que están hablando ustedes sobre el enseñaje. Ahí. Sí, la palabra enseñaje vendría a ser propiamente en esto que se piensa, decir, la importancia del encuentro, no de una o de las partes, sino la importancia de lo relacional, del encuentro. Lo que Freire quería dejar y darle un valor por excelencia era la relación pedagógica, la relación de aprendizaje, a la relación, no al aprendiente solamente o al salir de ese debate de qué lado estamos y pensar el encuentro como algo fundamental, ¿no? Entonces dejamos de ver esto del adentro y del afuera, de la cuestión de quién sabe y quién no sabe, para decir lo importante es ese saber que se va a producir a posteriori del encuentro. A ver, llevándolo a algo más filosófico. La palabra diálogo, cuando uno habla de una pedagogía, un aprendizaje dialógico, diálogo quiere decir entre dos logos, ¿sí? Y logos tiene varias acepciones. Coherencia, razón, sentido, coherencia, razón, sentido, y se viene del legein, quiere decir palabra, ¿sí? Entonces, el diálogo nos invita al triálogo. El diálogo lleva consigo esto de entre tu palabra, Natalia, y mi palabra, entre tu coherencia y mi coherencia, entre tu razón y mi razón, entre tu sentido y mi sentido, el entre que produce un tercero, algo que no estaba antes, ¿no? Entonces es algo de creación. Y eso que no estaba antes no es totalmente tuyo, Natalia, ni totalmente mío, Darío. Es algo que se produce en el encuentro y es algo que nos enriquece a ambos. Desde ahí que Pichon, tomándolo a Freire, plantea la importancia del enseñaje, que lleva consigo el valor
de salirse de una jerarquía vertical descendente y plantear un lugar horizontal de encuentro para producir algo que nos nutre al enseñante, el enseñante y al aprendiente. ¿Están todavía o se me murieron? Sí, profe, estamos, estamos. Ah, bueno, porque por ahí se me van los rostros y entonces digo, me quedé solo. Esto de incorporar el humor también nos va a ayudar con la materia. Es muy importante, o sea, hasta ahí, sí, no sé si por ahí nos llegaron a leer el libro de Humberto Eco, por ahí vieron la película, una película vieja, El nombre de la rosa. Es muy interesante porque uno de los libros que no se podía leer era el libro de Aristóteles sobre la risa, estaba prohibido, ¿no? Sobre el humor y la risa. Si no lo leyeron, El nombre de la rosa, Humberto Eco, pueden ver la película. Para los que son más o menos de mi generación, Sean Connery, les puede sonar. Es muy ¿Norma? buena la película. Muy buena, la Bueno, miré 3 veces. Y todas las veces es que muy puedo la miro. interesante. Si pueden, es viejita, ¿no? Ya, ¿de qué año será, Norma? Más o menos de los 80. Sí, más o menos, 80, no, 90 capaz. Capaz 90, bueno. Capaz 90. Es para recomendar, ¿sí? O sea, que después podemos... Bueno, otra cosa que solemos usar en esta materia son las películas como disparadores, ¿sí? Hay una película también viejita, hay un actor que a mí me gusta mucho, que es Robin Williams, que Norma también seguro habrá visto la película y se habrá enamorado, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Y ahí el maestro Keating, muy buena. se sale cortado. El maestro Keating dice una frase fantástica: las palabras pueden cambiar el mundo. ¿Sí? Sí. Y después vamos a ver por qué es cierta esa afirmación de que las palabras pueden cambiar el mundo. Para no externos, y sobre todo hoy, que sinceramente 20:10 tengo una reunión con un amigo que es un genio, se llama Carlos Maldonado, si después lo quieren buscar. Carlos Eduardo Maldonado es uno de los representantes latinoamericanos de la ciencia de la complejidad, ¿no? Yo tengo un canal de YouTube y ahí lo pueden encontrar, y pueden encontrar entrevistas y clases muy variadas. Para los que quieran curiosear, ponen Ilse Darío de Jesús o Ilse de Jesús, H-I-L-C-E, ¿sí? Porque mi nombre es medio raro. Ahí le anoto, ¿sí? En el chat, a ver si me sale, acá está. Ese soy yo, de Jesús todo junto. Pueden buscarlo en YouTube y van a encontrar algunas locuras. Ahí está. Pero si por ahí ponen Ilse Darío de Jesús y Carlos Maldonado, van a encontrar las entrevistas o los encuentros con él, que son muy interesantes. Por lo pronto, yo le voy a pasar a que ya le pasé a Maxi. Sé que tuvo un inconveniente con la señora y por eso se fue. Tuvo que retirarse. Así que les aviso ya para que no se... tuvo una urgencia, ¿sí? Por eso se tuvo que retirar. Pero yo le voy a pasar a él, y ya le pasé en realidad, le voy a decir, me gustaría que escuchen una entrevista que le hacen a un filósofo argentino, cordobés, de Villa María, que hoy por hoy es decano de la Universidad de Villa María, Daniel Laza, un amigo, a ver qué les parece la reflexión que él hace. Y el viernes que viene, si a ustedes les parece, partimos de qué les pareció eso que él dijo. Sí. ¿Cómo es su nombre, profe? ¿Si puede repetir?
¿Cómo? Luis. El nombre del profesor, del doctor, el doctor Daniel Laza. Daniel Laza. Lo escribo acá, Muchas gracias. con ese, ¿sí? A mí no me disgusta, por ahí ustedes deben conocer, a mí me parece que es muy válido. Hay unos libritos que se llama Filosofía para principiantes, la colección para principiantes. No sé si la conocen, pero para mí tiene cuestiones muy buenas. Por ejemplo, Foucault, Marx, Piaget para principiantes, son muy buenas esa colección. Y yo les voy a pasar, le pasé a el primero que es Filosofía para principiantes, ¿no? Está muy bueno, porque también es interesante después pensar que hay un filósofo que después le voy a comentar que también escribe sobre la filosofía en los niños, sobre todo para los docentes de nivel inicial y de primaria, que está bueno, digamos, ¿no? En principio ya nos decía Piaget, ¿no? Cuando el niño pregunta algo es porque ya tiene una teoría. Entonces tenemos que aprender a ser más pacientes y primero escuchar la teoría del niño y después vemos cómo acompañamos el argumento nosotros, y sobre todo esto de lo interesante, volvemos al punto de construir juntos conocimiento. Lamento por ahí no conocer todavía a todos, espero, Dios mediante, que a medida que vaya pasando los encuentros podamos ir conociéndonos, porque lo fundamental, y aunque parezca una obviedad, tenemos que, desde este lugar que nos toca, luchar, no sé si la palabra luchar, porque por ahí es medio agresiva, sino sostener un argumento de la necesidad de una educación y una salud humana, humanizada, humanista, ¿no? Pero no como un movimiento filosófico, sino, por ejemplo, con estos principios rectores, la necesidad de una educación personalizante y personalizadora, que aparezca la persona, el nombre, no la dificultad. Nosotros vamos a trabajar y cuando ingresemos, ya cuando ustedes tengan esta posibilidad de ejercer, las instituciones están acostumbradas a llamarte por el problema, por la discapacidad, por la insuficiencia, por lo que no hace, ¿no? Y nosotros primero tenemos que recibir a la persona y después ver qué pasa. Entonces, esa primera intervención, que está también en otra película, que seguro también Norma la viste, que es Parche Adams, con Robin Williams. Si no la vieron, sí, se las recomiendo. Patch es una historia verídica. Patch, en un momento determinado, donde están hablando, el profesor de la residencia está hablando del cuadro clínico, de que capaz que le amputen la pierna a la mujer, él dice una pregunta: ¿cómo se llama? Recuperar esto como un valor fundamental. Una educación sin valores es un desgarro de la educación. Y hoy creo, profesor, que hoy en día, por ejemplo, con este tema de la pandemia y de las burbujas, que aprovechemos que podemos estar más tiempo con cada uno de los niños, bueno, en el caso de los docentes, ¿no? Y poder hacer esa educación personalizada y poder no solamente buscar desde un currículum los contenidos a trabajar, sino lo que es más significativo en el niño en este momento, porque ha tenido que estar encerrado todo un año y volver de nuevo, y la interacción y también las dificultades que se pudo observar de la falta de integración, de la interrelación entre los pares, la dificultad que tenemos hoy en día de la pronunciación, de las palabras, de la estimulación que le falta un montón a los niños. Entonces, creo que esto favorece en esto de una educación más personalizada, y que podamos verle y observar al niño, no solamente ver, sino observar desde todos los ámbitos, que es lo más importante.
muchas veces nosotros no podemos hacer eso, digamos, de poder observar todo, sino solamente nos focalizamos en ver lo físico y lo de afuera, digamos. Yo, dado esto que decís, Norma, como aporte, además de personalizada, algo fundamental, contextualizada. Entonces, un momento de reflexión necesario, contextualizar involucra, vamos a dejar en espera la planificación, vamos a dejar como que sea importante la evaluación. Lo importante es la situación del niño, la situación de la familia, el contextualizar. Lo importante no es la evaluación ni la planificación, es la pregunta por el aprendizaje en situación, en contexto. ¿Sí? Eso es fundamental hoy, reflexionar junto con las instituciones educativas, con los ministerios y con la comunidad. Bueno, les agradezco a los que han participado, los otros espero encontrarlos en el próximo viernes, por el mismo Vaticanal. ¿Está? Entonces, para los que no, pareciera que somos amigos de los cómics, pero no somos. No, porque hay cosas que se reeditan y cualquier cosa tienen el canal Volver o la Metro. Sí, sí. Así que, bueno, viernes que viene, Gracias, profe. 18:45, nos vemos. ¿Está? Gracias, Cuídense profesor. mucho. Gracias, Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana. Chao, Nos vemos. profe. Bueno. Chao, profe, cuídense. Hasta luego.